tengo el privilegio, y hoy día tengo un privilegio más grande, que es compartir el último pasaje del último capítulo del libro de Hebreos. Creo que ha sido un tiempo de mucha bendición. Hemos podido estudiar versículo a versículo un libro completo, todo Hebreos, uno de los libros complejos de la Biblia que requieren mucho interés y mucha atención para estudiarlo. Y quizás el que lo estudiemos cada 2 semanas hace que sea un poco difícil el retener todo lo que se va compartiendo, ¿no? Pero creo que aún es más difícil vivir sin la palabra de Dios. Así que todo este esfuerzo que hacemos de separar nuestro tiempo, de venir al templo, de prepararnos, de estudiar, de meditar en lo que estudiamos, es algo que vale mucho la pena. Y con el pasaje de hoy creo que lo vamos a confirmar. Así que acompáñenme a orar antes de lo que se va a compartir para que sea el Señor quien nos guíe y quien use este tiempo para bendecirnos. Dios Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Porque tenemos y disponemos de un lugar para reunirnos, Señor, bajo un techo, Señor, con sillas y con tantas comodidades que quizás otras personas no tienen. Ayúdanos a apreciarlo, Señor. Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos a entender cuán importante es que seas tú lo primero, Señor, en nuestras vidas. Que el estudio de tu palabra es tan vital como alimentarnos cada día, Señor. Ese alimento espiritual que necesitamos para que nuestro cristianismo, para que nuestra fe pueda seguir viviendo en nuestros corazones, para que se alimente y para que pueda crecer, para que se fortalezca y para que sea un ejemplo para cualquiera que nos ve. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos y a meditar en tu palabra este tiempo, Señor. Sé tú quien hable, Dios, y sé tú quien nos guíe. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra, Dios. Quita de nosotros cualquier obstáculo y cualquier distracción, para que podamos poner todos nuestros sentidos en el pasaje del día de hoy. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy terminamos la carta de Hebreos. Ha sido de verdad una bendición el poder participar de la exposición de esta carta. Y creo que el capítulo 13 es un cierre muy bonito, un cierre maravilloso. Un cierre emotivo, pero también profundo como toda la carta. El autor de Hebreos llama a esta carta un breve mensaje de exhortación. Y el propósito que ha tenido esta carta ha sido animar y exhortar a una comunidad cristiana que estaba muy desanimada. Por diferentes motivos. Porque estaban sufriendo persecución, porque quizás las cosas no salían como esperaban. Ellos estaban pasando un tiempo sumamente difícil. Quizás como el que estamos pasando muchos de nosotros hoy en día. Y además de eso, ellos estaban considerando el echarse para atrás en cuanto a su fe, el volver al viejo hombre, el volver a su antigua vida, el dejar de lado a Cristo, retroceder y seguir como ellos vivían. Porque tenían esa sensación, esa idea de que vivir con Cristo era algo que estaba sumando más dificultad a la dificultad que ya tenían en ese momento. Muchos de ellos estaban considerando abandonar su fe. Estaban pensando en dejar su compromiso cristiano, abandonar a Jesús y volver atrás. Algunos de ellos vivían de forma inconsciente con su fe cristiana. Es más, vivían de forma inconsistente. Lo que ellos decían no hacía sentido, no hacía juego con la forma en la que ellos vivían.
Algunos de ellos habían permitido el pecado dentro de sus vidas. Algunos de ellos incluso estaban viviendo en inmoralidad. Otros simplemente estaban terriblemente desanimados. Y el autor de Hebreos utiliza toda esta carta en su totalidad para tratar de animarlos. Y lo hace de la siguiente manera. En los primeros capítulos nos pinta un cuadro de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Es el Hijo exaltado que está sentado en el trono a la derecha del Padre. Tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Es superior a todos, es superior a los ángeles, es superior a los profetas. Y ese ser superior, por un tiempo, dejó su superioridad y tomó nuestra humanidad. Se hizo carne, se hizo hombre. Y no solo eso, sino que llevó nuestros pecados. Y fue convertido en el sacrificio perfecto, a través del cual el ser humano iba a poder reconciliarse con Dios. A través del cual esa brecha entre Dios y el hombre, que se llama pecado, iba a tender un puente para poder acercarnos a Dios. Entonces, eso es lo que hace el autor de Hebreos los primeros 10 capítulos. Hace una exhortación para reconocer quién es Jesús y su grandeza. Y ese es el punto de los 10 primeros capítulos. Que Jesús, debido a toda esa grandeza, es completamente digno de nuestra confianza. Jesús es digno de que nosotros le sigamos. Y por lo tanto, a nosotros nos toca ser leales a Él. Ser leales en nuestro compromiso. ¿Por quién es Él? Porque Él es quien nos ha llamado y por quién ha sido en el pasado. Porque Él ha sido el que nos ha rescatado. Entonces, en el capítulo 11, el autor da respuesta a todo lo que Dios ha hecho. Nos habla de la manera correcta de responder a Dios. ¿Y cuál es la manera correcta de responder a Dios? Según el libro de Hebreos, según el capítulo 11, con fe, exactamente. Esa es la forma en la que el autor nos muestra que debemos responder a todo lo que representa Jesús. Esa fe significa que tenemos buenas razones para creer en un Dios que ha sido leal, bueno, justo y que nos ha demostrado en el pasado su fidelidad. Y por lo tanto, hoy día, yo en el presente, puedo confiar en Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Si en el pasado fue justo, si en el pasado fue fiel a sus palabras y a sus propias promesas, hoy en día lo seguirá haciendo. Esa es la garantía que yo tengo. Y eso es lo que nos muestra el autor. Y nos da un ejemplo tal vez de toda una historia y de toda una lista de creyentes que son testimonio de lo que la fe en Dios pudo hacer en sus vidas. Y no solo en sus vidas, en algunos casos la fe que ellos tuvieron trajo bendición a su vida, trajo bendición a su familia y trajo bendición a toda la humanidad. Entonces, ese es el alcance que puede tener el poner nuestra fe en Dios. No solo se limita a uno mismo o a mi familia, sino puede tener un alcance mucho mayor. Y es lo que Dios ha hecho a través de grandes avivamientos, donde ciudades completas han volteado a mirar a Dios. Entonces, todos estos personajes que mencionan en el capítulo 11 tuvieron fe en un Dios que había sido fiel con ellos y los había sostenido en medio de dificultades, en medio de adversidades. En algunos casos, los libró de esas dificultades y pudieron salir victoriosos de esa situación difícil por la que estaban pasando. En otros casos, no los libró de las dificultades, pero Dios utilizó esa dificultad para que esa experiencia dura y difícil que tuvieron que pasar pueda convertirse en una bendición aún mayor. Y el ejemplo más grande de eso es el sacrificio de Cristo, donde todo lo que Él sufrió se convirtió
en la mayor bendición para la humanidad. Y es lo mismo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ya sea darnos la victoria en una situación difícil o transformar algo duro que podamos vivir en algo que termine siendo bendición para mí o incluso para otras personas. Entonces, en el capítulo 12, el autor de Hebreos dice que teniendo toda esta gran nube de testigos a lo largo de la historia que tuvieron fe, el autor de Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera de la fe, la carrera cristiana, teniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Porque es más fácil correr una carrera, terminar una carrera, sobre todo si es larga, cuando estamos mentalizados en la meta. Y es lo que el autor nos llama a hacer. Si yo me enfoco en lo que pasa ahorita, en lo que sucede a mi alrededor, probablemente entre en ansiedad. Porque no sé si mañana el dólar va a subir o va a bajar. No sé si compro dólares o cambio mis dólares en soles o en qué moneda me va a dar mayor rentabilidad. No sé si el precio de las cosas en el mercado van a subir o no. No sé si mañana mi trabajo continuará o se terminará. Pero si yo pongo mi mirada en Jesús, en la meta, en lo que yo pretendo alcanzar, voy a estar más tranquilo. Porque frente a Jesús, todo lo que pueda estar pasando ahorita va a parecer pequeño. Se va a comenzar a hacer insignificante. Y va a hacer que valga la pena cualquier padecimiento con tal de alcanzar esa gloria venidera. Entonces, a eso es a lo que nos anima el autor, a correr esta carrera de la fe con paciencia y poniendo nuestra mirada en Jesús. Y eso es lo que significa caminar como cristianos el día de hoy. Un caminar de fe, que significa estirarme hasta Dios buscando a Jesús, buscando ser santificado y transformado por Dios. No hay una experiencia cristiana que no involucre vivir en santidad. La palabra de Dios es sumamente clara cuando nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no se trata solamente de una fe, sino de una fe que se refleje, por ejemplo, en el anhelo que yo pueda tener de vivir en santidad para agradar a Dios. Y eso es un resumen de lo que nos dice el autor en el capítulo 12. Y en medio de este caminar cristiano pueden haber momentos difíciles, pueden haber situaciones difíciles, pero el autor nos dice que tenemos un Padre en el cielo que también nos va a disciplinar, porque nos ama, como un padre que ama a sus hijos. O que simplemente nos toque pasar algo difícil porque vivimos en un mundo caído, pero aún así tenemos un Padre que puede redimir y transformar nuestras experiencias dolorosas y usarlas para que participemos de su santidad. Así que todo el capítulo 12 habla de este caminar de santidad y el esfuerzo cristiano hacia Dios como una respuesta al amor que Él tiene, a la bondad que nosotros hemos recibido. Al final del capítulo 12 el autor termina usando la metáfora de dos montañas, la del monte Sinaí y la del monte de Sión, o Jerusalén. Y habla de esa experiencia que como cristianos, nosotros y el público al que fue dirigida esta carta no habían experimentado esa experiencia del monte Sinaí, esa experiencia de estar frente a la presencia de Dios como algo que produce terror, donde una montaña entera comenzaba a temblar y habían truenos y habían relámpagos. Incluso hay una advertencia, ¿no?, de que cualquiera que se acercase sin permiso iba a morir inmediatamente. Entonces, ¿cómo no temblar ante la presencia de Dios? A nosotros no nos ha tocado vivir esa experiencia. Nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Dios en oración. Tenemos la libertad de asistir a los templos y reunirnos en busca de Dios. Pero ellos tuvieron una experiencia terrorífica, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar y ellos podían ver
cómo se manifestaba, cómo la naturaleza misma temblaba ante la presencia de Dios. La gente ni siquiera se quería acercar. Le decían a Moisés que solo vaya él, y el mismo Moisés tenía temor por su propia vida, porque era consciente de que estaba ante un Dios santo y que cualquier mancha de pecado podía costarle la vida. Y decíamos que esto no es porque Dios sea malo, sino es más bien porque Dios es de alguna manera como el sol. El sol no es malo. El sol de alguna manera permite que haya vida en la tierra. Pero yo no me puedo acercar al sol porque voy a morir. Y si yo me acerco al sol y muero, no voy a decir, es que el sol es malo. El sol es tan imponente que yo no puedo soportar estar cerca del sol. Y es lo mismo que pasa cuando alguien con pecado se acerca a Dios. Su santidad es tan imponente que esa vida no soporta estar delante de tanta santidad. Pero esa experiencia nosotros no la hemos tenido. Nosotros tenemos más bien la oportunidad de tener la experiencia del monte de Sión o de Jerusalén, que ya no es más como algo terrorífico, sino es más bien como una celebración. Es como un premio y es como un regalo que se nos da. Y el autor hace esta comparación para aquellos que se encontraron con la santidad de Dios en el Antiguo Testamento, que fue una experiencia aterradora, y los que ahora se encuentran con la santidad de Dios con una experiencia totalmente diferente. Es algo incluso que reconforta, que da esperanza, que nos hace entender que si en nuestra vida no había un propósito, ahora lo hay. Que si yo no entendía el sentido de mi vida, ahora lo voy a poder entender. Y que estoy siendo invitado a acercarme al Dios Santo, y esa experiencia va a ser algo sumamente agradable y glorioso, porque Cristo se ha convertido en la fuente de nuestra redención, y es por Él que yo puedo acercarme a Dios y participar de su santidad. Pero la pregunta entonces comienza a ser, entonces, ¿qué cosa es vivir en santidad? Ya que se habla de la santidad de Dios y de que yo debo de vivir en santidad y que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué cosa es vivir en santidad? Y en el capítulo 13, el autor comienza a dar algunos deberes cristianos. Vamos al capítulo 13 del libro de Hebreos. Aquí está. Entonces, el autor comienza a hablar de los deberes cristianos, ¿no? Y comienza diciéndonos que permanezca el amor fraternal, que no nos olvidemos de la hospitalidad, que nos acordemos de las personas desventuradas y que no solo nos acordemos, sino que tratemos de desarrollar cierta empatía, de ponerme en el lugar de la otra persona. Generalmente nuestra compasión aflora con otra persona cuando conocemos a alguien que está pasando algo parecido a lo que nosotros hemos pasado. De repente, si alguien se acerca a nosotros y nos dice que le acaban de robar y que se le podemos dar 1 sol o 2 soles, siempre hay a veces esa duda, ¿no? De si me estará diciendo la verdad, de si me estará mintiendo, de si realmente lo va a usar para algo bueno o no. Sin embargo, si yo hace días hubiera sufrido un robo, probablemente mi reacción sería distinta. Entendería lo duro y difícil que puede ser estar en una situación así, y probablemente sería más fácil que yo pueda
colaborar con esa persona o buscar ayudarle de alguna manera. Si nunca me han robado, probablemente hay una tendencia mayor a ser indiferente, ¿no? A pensar que, bueno, qué pena, pero no es mi problema. Entonces, el autor nos dice, por ejemplo, en el versículo 3, que nos acordemos de los presos como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Eso es lo que nos dice el autor, ¿no? Y aunque puede ser difícil ponerse en cada situación de esa manera, cuando uno entiende quién es Dios y cuánto Él me ha perdonado a mí, hace que sea más sencillo. Cada vez que yo recuerdo cuántas cosas Dios me ha perdonado y me perdona, y que a pesar de cómo soy, me sigue dando la oportunidad, me sigue perdonando, me sigue extendiendo la vida, es un poco más fácil ser paciente con otros. Y eso es a lo que nos llama el autor. Y va a seguir así en los siguientes versículos y luego llegamos al pasaje que nos toca estudiar el día de hoy, que es desde el versículo 9 en adelante. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos comienza a decir el autor a partir del versículo 9 en adelante? Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí y vamos a tratar de meditar en lo que nos dice esta parte del pasaje. ¿Qué cosa significa esto? El autor dice que nosotros debemos de alguna manera imitar la fe de aquellos que pusieron su confianza en Dios. Recordemos el capítulo 11 y nos anima a imitar la fe de aquellos héroes de la fe, esos hombres y mujeres que confiaron en Dios a pesar de sus circunstancias. Entonces, quizás están hablando de líderes de la iglesia que fallecieron y vivieron una vida para Cristo. Nos está animando a imitar esa fe. Pero luego ya viene esta idea del altar. ¿Y a qué cosa hace referencia el autor de Hebreos? En esa época había una especie de sacrificio, o algunos sacrificios, que los hacían los sacerdotes. ¿Y en qué consistían esos sacrificios? Ellos sacrificaban un animal en el altar y utilizaban la sangre de ese animal para los rituales de purificación, para que Dios perdone el pecado del pueblo, para que Dios perdone el pecado de las personas que habían traído esa ofrenda. Pero las entrañas del animal y las otras partes del animal las llevaban afuera y las quemaban fuera de ese campamento, fuera del templo. Allá quemaban los restos del animal. Y el asunto es este: esta comunidad de cristianos probablemente se había visto envueltos o tentados a volver a ciertas prácticas del judaísmo. El autor de Hebreos menciona algo en particular, ¿no? En el verso 9, cuando dice, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas.
Entonces, les dice que no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, porque nunca fueron un beneficio para los que lo hicieron. Y probablemente tenía que ver con volver a esos rituales que incluían incluso comidas, porque algunos dentro del judaísmo, en la época de Jesús, creían que ciertas comidas podían traer bendición espiritual a las personas. Y pueden ser similares a las creencias que hay hoy en día, ¿no? De repente tú has llegado a la casa de alguna persona y has visto, por ejemplo, que tiene una sábila colgada en la puerta. ¿Y por qué? No, porque es de buena suerte. O en algunos casos el nombre que le ponen a algunas plantas, ¿no? A mi mamá le gustan mucho las plantas y tiene muchas plantas en su casa. Ella vive en un departamento, pero aún así tiene muchas, ¿no? De hecho, cada vez que en algún momento hemos hecho un viaje, cuando yo era más chico con mis papás, mientras que nosotros estábamos interesados en recuerdos o en otras cosas, mi mamá estaba viendo las plantas que había en ese lugar y si ya tenía ese tipo de planta o no la tenía. Y si tenía la oportunidad, se llevaba una ramita, la ponía en agua, le echaba raíz, crecía, la ponía en una maceta y ya tenía una nueva planta. Y ese es aún hoy el hobby de mi mamá. ¿Y por qué menciono esto? Porque incluso los nombres de alguna de esas plantas se llaman llamaplata, llamadólar, y existen creencias que si tú tienes esa planta en tu casa, el dinero va a venir a tu casa. O sea, no te dicen que tienes que trabajar, que tienes que esforzarte, no, olvídate de eso, cómprate esta planta y ponla en tu casa. Y hay muchas creencias de ese tipo, ¿no? Hoy en día. Y los hebreos estaban considerando, por las dificultades que vivían, dejar a Jesús y volver a creer en ese tipo de cosas. Porque era más fácil. Es más fácil colgar una sábila detrás de tu puerta, es más fácil comprarte una planta y regarla que tratar de vivir en santidad. Que tratar de llevar una vida que agrade a Dios. Y es difícil. La Biblia dice que debes amar a tu prójimo. Y quizás tú sales un día y te esfuerzas y dices, voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mi prójimo. Y ayudas a alguien en la calle y no te da las gracias. Y alguien te pide dinero y tú le das y lo usa para lo que menos esperabas. Tú dejas de comprarte algo de comer y dices, voy a ayudar a esta persona que me pidió y ella lo usa en algo malo. Y uno se frustra, ¿no? Se desanima. Dice, ya no voy a confiar en la gente, ya no los voy a ayudar. Pero no se trata de eso. No se trata de buscar el reconocimiento de la gente o que la gente te agradezca lo que haces por ellos. Se trata de que tú, con tu vida, busques agradar a Dios. No importa si nadie te da las gracias. No importa si tú das bien y te devuelven mal. Porque la Biblia no nos dice que lo hagamos para que la gente nos quiera. La Biblia tampoco dice que lo hagamos para que luego la gente haga lo mismo por nosotros. Seguramente puede suceder y generalmente va a suceder, pero no se trata de eso. Se trata que lo que hacemos debemos hacerlo para agradar a Dios, para que Dios se agrade con nuestra vida, para que Dios se agrade de nosotros. Y obviamente eso es mucho más difícil que comprarte tu planta y esperar que el dinero llegue a tu casa. Entonces, mucha de esta gente que estaba pasando dificultades y probablemente incluso sufría de persecución a causa de su cristianismo, estaba pensando dejar eso que parecía tan difícil por volver a esas creencias antiguas. Y por eso el autor dice, ¿no? Ni siquiera con viandas que nunca fueron de bendición o nunca trajeron nada bueno para las personas que practicaban esos rituales. Sino que no solo no trajeron nada bueno, sino que nunca pudieron bendecirlos espiritualmente,
nunca lo han hecho, nunca lo hicieron en el Antiguo Testamento. Esos rituales solamente apuntaban a que la gente tenía necesidad de un Salvador, de algo que lo salve. Y así como el sacerdote tomaba esos sacrificios y los quemaba fuera del campamento lo que restaba del animal, dice que Jesús es el sacrificio perfecto y Él también murió fuera de la ciudad. Jesús fue crucificado. Si Jesús, y el autor les va a decir, a modo de exhortación, que si Jesús fue sacrificado y fue sacrificado de una manera humillante, fuera de la ciudad, entonces, ¿qué hacen ustedes tratando de volver a esas prácticas antiguas? ¿Qué hacen ustedes tratando de volver al judaísmo? No queriendo pasar vergüenza, están tratando de volver atrás. Más bien ustedes deberían salir fuera y llevar con orgullo la vergüenza que Jesús llevó. Y eso es lo que nos dice el verso 13, ¿no? El versículo 13 dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y si eso nos va a causar vergüenza, si a causa de nuestro cristianismo otras personas se van a burlar de nosotros al asociarnos con Jesús, nosotros deberíamos llevar con orgullo esa vergüenza. Porque no es por nosotros, es por aquel que murió por nosotros y sufrió vergüenza también por nosotros. Identificarse con Jesús no es fácil. No lo es hoy en día y seguramente no lo era en el pasado. Jesús representa culturalmente darle la contra a la mayoría de personas. Vivir en santidad representa muchas veces hacer que la maldad de la gente sea más notoria. Ser honesto, ser correcto, ser recto, molesta al que no lo es, incomoda, fastidia, hace que deseen que ojalá nosotros no estuviéramos ahí. Si tú estás en el trabajo o en alguna situación en la que alguien actúa mal, si tú estás en el trabajo y la gente está actuando de manera incorrecta o está robándole algo a la empresa y todos lo hacen, probablemente todo siga con tranquilidad. Pero si uno no lo hace, si tú no lo haces, la gente comienza a incomodarse, comienza a preocuparse, comienza a sentirse mal, comienza a tener temor de ser descubiertos. Que el que tú no lo hagas los ponga en descubierto. Que alguien vea por qué todos estos tienen y él no tiene. Y comience a preguntarse el por qué y descubra que están haciendo algo malo. Si todos están de acuerdo y todos hacen lo malo, pues todos van a estar felices. Pero cuando uno actúa de forma correcta, todos se van a incomodar. O cuando estás haciendo una cola, ¿no? Para el mercado, para comprar o para algo, todo el mundo, siempre hay alguien que se cola. Y si tú estás en contra de eso, te comienzan a mirar mal, te comienzan sobre todo las personas que se colan, ¿no? A mí me pasó hace un tiempo, tuve que ir a renovar mi pasaporte para poder viajar por el trabajo. Y era una cola de 3, 4 horas. Era terrible, ¿no? Los pasaportes eran súper escasos en ese momento, creo que aún ahora. Y tuve que ir a migraciones como a las 6 de la mañana para comenzar a hacer mi cola y entré como a las 10 de la mañana, más o menos. 10, 11 de la mañana. O sea, todo ese tiempo estuve haciendo cola. Entonces, imagínate hacer una cola de tantas horas y que alguien venga y se ponga delante tuyo. Es terrible, ¿no? Pero había personas
que tenían apariencia de delincuentes y que lo hacían. Entonces la gente por temor ya no les decía nada, ¿no? Y si alguien los quedaba mirando, parecía que esa gente se iba a acercar a pegarte, ¿no? Porque se incomodaban, ¿no? O sea, si ellos hacían lo malo y nadie les decía nada, pues ellos estaban tranquilos. Pero bastaba que alguien haga notar que lo que están haciendo estaba mal o que comiencen a pitear, como se suele decir, a quejarse, para que ellos se incomoden y en lugar de indignarse, se volvían más agresivos con quien los ponía en evidencia. Y eso es lo que produce el vivir en santidad muchas veces, ¿no? Esa es la dificultad a la que muchas veces nos vamos a enfrentar si pretendemos vivir en santidad. Pero eso debe ser algo que nos haga sentir orgullosos. El participar de los vituperios a causa de seguir a Cristo. Eso más que algo incómodo o fastidioso que nos desanime, debería ser algo que nos anime. Porque si estamos enfocados en la palabra y nos pasa eso, quiere decir que estamos yendo por buen camino. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Nos debemos preocupar, como escuchaba hace mucho tiempo cuando era más joven, nos debe preocupar cuando la gente con la que paramos que no es creyente, los que viven de espaldas a Dios, se nos acercan y nos dicen, oye, tú me caes bien, tú eres un cristiano chévere. O sea, que alguien del mundo te diga que eres un cristiano chévere, debe ser algo que nos preocupa, ¿no? O sea, algo no está funcionando bien. ¿Por qué el que no es cristiano se siente tan cómodo conmigo? ¿Por qué el que actúa y vive en pecado no se incomoda cuando estoy yo? Eso es algo que debe ser una alerta para nosotros. O cuando estoy en el trabajo, en la universidad o en algún lado y nadie se da cuenta de que soy cristiano. Probablemente porque mi conducta parece más la de alguien del mundo que la de alguien cristiano. Esas son alertas que deben preocuparnos, ¿no? Sin embargo, si la gente se incomoda por nosotros, nos molesta, nos hace bullying, nos dice ciertas cosas, eso debe ser algo que nos anime, porque es la señal de que vamos por buen camino. Pero es difícil, ¿no? Todo esto es difícil. Sin embargo, es a lo que el autor nos anima, ¿no? Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y luego el versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y eso tiene que ver con correr la carrera de la fe, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, que es la meta. Y como decíamos hace un momento, eso va a ayudar a que esa dificultad, esa incomodidad, esa vergüenza frente a la meta que estamos tratando de alcanzar, no importe, o que valga la pena. Vale la pena que se burlen de mí, vale la pena que me hagan a un lado, vale la pena que todos se reúnan y a mí no me inviten, porque lo que yo voy a obtener una vez que llegue a la meta es mucho mayor que todo eso. No nos avergonzamos porque Jesús es la fuente total de gracia. No son rituales los que limpian el corazón. Es Cristo quien ha limpiado nuestro corazón y es suficiente. Tengamos cuidado con doctrinas y enseñanzas extrañas, que te digan que Jesús no es suficiente, que sí, Jesús es bueno, pero aparte de eso, aparte de lo que Jesús ha hecho, necesitas un montón de cosas más. Tengamos cuidado con eso. No prestemos nuestros oídos a ese tipo de cosas, porque lo que hizo Jesús es suficiente. Y la obra de Jesús por medio de su palabra y su espíritu es suficiente. Así que al final estos cristianos ya no ofrecían sacrificios y ya no necesitaban ofrecer sacrificios porque Jesús es el sacrificio perfecto.
Y es lo que dice el autor, ¿no? Pero hay otra clase de sacrificios que sí estamos llamados a ofrecer. Si bien nosotros ya no traemos animalitos al templo y hacemos los rituales que hacían en esa época, el autor sí nos habla de otro tipo de sacrificios, un tipo de sacrificios espirituales. Y es lo que dice en el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, sí ofrecemos sacrificios, los cristianos. ¿Qué cosa es? Es la adoración, la alabanza. Es la adoración, la alabanza, la oración a un Dios, a nuestro Dios. Una boca que confiesa su nombre, una vida que confiesa su nombre, es un sacrificio de adoración, es una vida de adoración. Y es a lo que el autor nos está invitando, nos está pidiendo en realidad. Nos dice, así que ofrezcamos, está siendo enfático en cuanto a lo que pide. Y el siguiente versículo también habla de otro sacrificio, ¿no? Dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, por un lado nos habla de la alabanza y por otro lado nos habla de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y dice, de esas cosas no os olvidéis. Porque seguramente la gente en esa época, en medio de su desánimo, en medio de su dolor, en medio de las dificultades que estaban viviendo, eran cosas que fácilmente olvidaban. Y yo estoy seguro de que era así, porque yo soy así, porque a mí me pasa. Cuando estoy muy cargado o con una situación difícil o compleja en el trabajo, comienzo, sin darme cuenta, a enfocarme solamente en mí, en mis problemas, en lo difícil que está pasando, en lo injusto que me puede haber pasado, y me olvido del resto, me olvido de mi prójimo, me olvido de los demás, me olvido de hacer el bien a otros. Incluso me olvido de alabar a Dios y comienzo a enfocarme solamente en mis problemas. Entonces eso es algo de lo que todos debemos cuidarnos. Y por eso el autor nos dice que no nos olvidemos de esas cosas, de alabar a Dios y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de esas cosas, de tales sacrificios, se agrada a Dios. Todo lo que vivimos, o todo lo que vimos en la lista anterior, es lo que significa ser un buen cristiano. Ayuda mucho a tu prójimo, como diría Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula es cuidar de la viuda y de los huérfanos. Entonces, sirve a los demás, pero como resultado del amor por Dios, del amor de Dios. No para ganarte el amor de Dios o para ganarte la salvación, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y esa gracia es la que debe producir en nosotros el querer ayudar a nuestro prójimo, el querer ser una extensión de la gracia de Dios con alguien más. Y un ejemplo que a mí me ayuda a entender eso es como cuando vas al cine, ¿no? Y ves una película que te gusta mucho. O cuando compras algo de cierta marca o cierto modelo que te resulta muy bien. Ahora, hace poco yo he tenido una hija, entonces muchas de las cosas que compramos o de las que hablamos con mi esposa va en relación a cosas para bebés. Desde qué detergente se debe usar para lavar los pañales, desde qué ropa o qué tipo de tela, o ahora que mi esposa ha comenzado a tejer cosas como hobby, el tipo de lana o los palillos o cosas así, ¿no? Entonces cuando uno está en una situación así y encuentra
la marca o el tipo o el material ideal o el mejor material, ¿qué es lo que haces naturalmente? ¿Lo recomiendas con otras personas? Se lo recomiendas, ¿no? Cuando tú ves una buena película que te encantó, que te gustó, y de repente ni siquiera te están preguntando a ti, pero escuchas que alguien dice, ah, sí, que quiero ir al cine, pero no sé qué cosa voy a ver. ¿Qué es lo que, sin que te lo pidan, sueles hacer o lo que suele hacer la gente? ¿Qué? ¿Vas a ir al cine? Ah, ya, tienes que ver esta película. Uy, buenísima la película porque es así, es así, es así. Entonces, el placer que produce el haber visto una buena película hace que tú quieras recomendársela a otra persona para que también la disfrute. Porque la película no te paga por recomendarla, ¿no? Nadie te paga por publicidad. Cuando tú compras ropa o compras herramientas o instrumentos musicales o lo que sea que compres, ninguna marca te paga porque tú se la recomiendas a otra persona. Sin embargo, cuando realmente es buena, tú la recomiendas. Entonces, ¿cuánto más deberíamos recomendarle a Cristo a otras personas? ¿Cuánto más nuestra vida debería ser un ejemplo y un ánimo para que otras personas se acerquen a Dios? Eso debería ser algo natural. Eso no debería ser algo que alguien nos obligue a hacer, sino debería ser algo que se produzca naturalmente en nosotros porque estamos experimentando o aprendiendo a experimentar el disfrutar de la vida cristiana. Y eso es a lo que nos anima el autor, ¿no? Como el resultado del amor de Dios, no para ganarlo. Y en algunos casos, como un sacrificio espiritual, pero un sacrificio de gratitud. Ahora, ¿qué cosa dice el versículo 17? ¿Qué cosa dice el versículo 17? Dice, obedeced a vuestros pastores. La parte que a algunos les gusta y a otros no les gusta, pero ahí está. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Alguna vez te has quejado de tu pastor? Obviamente no voy a pedir que levanten la mano para no ponerlos en evidencia, pero ustedes saben si alguna vez se han quejado de su pastor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo tengo que hacer? Porque esto no os es provechoso. Regularmente en otras cartas o en otros libros de la Biblia, cuando se habla de los pastores, el enfoque del pasaje está más hacia lo que los pastores tienen que hacer, a cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, ¿no? Pero en este texto en particular, la responsabilidad va dirigida a nosotros, a la congregación. Y va de nosotros hacia nuestros pastores. Quizás en esa época, en esa situación, en ese contexto, había relaciones tensas en la iglesia, ¿no? Había algunos que se estaban quejando de sus pastores o de sus líderes por lo que está diciendo este verso. Pero lo que está diciendo este verso es que los pastores tienen la labor de cuidar de los demás, de ser un ejemplo, de amar y enseñar la verdad. Y además han de dar cuenta de eso, ¿no? De su trabajo. ¿Y cuál es la evidencia de su trabajo? ¿Cómo sabemos si un pastor lo está haciendo bien o no? O en general, ¿no? ¿Cómo sabes si un cristiano está yendo bien o no? Por el fruto, ¿no? La única manera de saberlo es por el fruto que produce su vida. No hay otra forma de identificar a un buen creyente de otro, a un verdadero cristiano de uno que no lo es. Lo único que puede darnos una luz de si lo que dice es lo que en realidad es el fruto que da su vida, ¿no? ¿Y cuál es el fruto de los pastores? Es su congregación, ¿no? Las personas a las que ellos pastorean. Entonces, ¿te imaginas
con tanta gente que a veces se pone rebelde, complicada, traviesa y encima se queja, lo duro que debe ser para el pastor buscar la santidad en su vida y hacer que el resto de su congregación también busque la santidad en su propia vida, y encima la congregación está quejándose de sus pastores. Y quizás desde nuestro lado es fácil, ¿no? Como cuando vemos un partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando un peruano, y en general creo que cualquier persona, ve un partido de fútbol? Todos nos volvemos expertos en fútbol. Todos sabemos si debió patear o no debió patear, si debió dar pase o no debió dar pase, si debió correr o quedarse parado. Y nos quejamos del jugador, ¿no? Ah, es recontra malo, cómo no pasó, cómo no pateó, cualquiera se hubiera dado cuenta. Incluso algunos más atrevidos dicen, yo sí hubiera metido gol. Y desde ahí es fácil decirlo, ¿no? Y criticar. Y es lo mismo que puede pasar con nuestros pastores. La labor de un pastor es sumamente difícil. Entonces, a lo que nos llama el autor es a no poner más carga sobre ellos. Los pastores son humanos como nosotros y están expuestos al pecado igual que nosotros. O sea, pasan lo mismo que pasamos nosotros y aún más que eso porque velan por nosotros. Entonces acá no dice que obedece a tu pastor y sométete cuando sea perfecto, pero cuando se equivoque, ahí sí, quéjate de él. No, no dice eso, ¿no? Dice que obedezcamos a nuestros pastores y nos sujetemos a ellos para que ellos lo hagan con alegría. Que de alguna manera ayudemos a la carga que ellos llevan por nosotros. Y no nos quejemos de eso, porque eso no es provechoso. No les hagamos más difícil la labor de pastorearnos. No nos quejemos de ellos. En una época donde plantean la democracia como nuestra bandera, ¿no? Que eso de sujetarse a las demás personas, ¿cómo voy a obedecer a alguien sin cuestionar? Si ahora todo se cuestiona. Ahora, yo no estoy hablando de obedecer a ciegas, ¿no? No, obviamente no estoy hablando de obedecer a alguien que pide cosas que son antibíblicas o de obedecer herejías. Eso quiere decir que yo también tengo que conocer lo que dice la Biblia, ¿no? Si no, ¿cómo voy a saber si mi pastor me está hablando lo que dice la Biblia o me está hablando cualquier otra cosa? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a diferenciar? ¿Cómo voy a saber si me están engañando y me están llevando por un camino incorrecto o si me están llevando por el camino correcto? Y eso también está implícito aquí, ¿no? Pero el texto nos dice que cuestionar a un pastor todo el tiempo y quejarte todo el tiempo del pastor, como en el ejemplo del que ve fútbol y piensa que ese jugador lo hace todo mal, estar todo el tiempo quejándome de mi pastor, estar todo el tiempo cuestionándolo, no es vivir confiando en Dios. Porque ¿quién puso al pastor en ese lugar? ¿La suerte? ¿La casualidad? ¿Los contactos que tenía el pastor y por ahí movió sus contactos y ya lo pusieron de pastor? Es Dios, ¿no? O sea, no es que Dios justo ese día que lo nombraron pastor estaba distraído haciendo otra cosa y pum, se le escapó y lo nombraron pastor. Dijo, bueno, ya pues que se quede ahí. Eso no existe, ¿no? Todo lo que hace Dios y lo que permite Dios es con un propósito. Si tú estás en esta iglesia, este tiempo, y tienes al pastor que tienes, es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha permitido para ti, para tu vida, con un propósito muy particular. Quizás ya conoces cuál es ese propósito, quizás aún no. Pero eso no escapa de los propósitos de Dios, ¿no? De la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Entonces, no se trata de una sumisión a ciegas, pero tampoco se trata de estar quejándonos todo el tiempo
y de todo el tiempo cuestionar lo que nuestros pastores y nuestros líderes hacen, aun si se equivocan. Yo no debería quejarme de ellos. Debería pensar qué cosa puedo hacer para ayudar a mi pastor. ¿Qué cosa puedo hacer para ayudar a mi líder? Porque me he dado cuenta de que siempre sufre con este tema, o con esto de aquí o con esto de allá. Entonces, ¿cuál es la actitud incorrecta? Comenzar a quejarme de todo lo que hace mal. ¿Cuál es la actitud correcta? Ponerme a pensar cómo puedo ayudarlo a que él mejore. Porque él es mi pastor. Él es quien ora por mí, él es quien vela por mí, él es quien se prepara cada semana para traer la palabra de Dios a mi vida, con el único propósito de que yo pueda crecer en mi fe. Entonces, lo que hay detrás de sujetarme a mis pastores y a mis líderes en realidad es sujetarme a Dios y confiar en Dios, en que Dios hace y permite lo que es bueno para mi alma. Entonces, ¿qué cosa dice el versículo 18? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Así que oremos por nuestros pastores y por nuestros líderes espirituales. Démosles gracias al Señor por esta exhortación final. Pidámosle que nos ayude a ver la santidad como algo sumamente práctico, no como algo místico, como algo misterioso, sino con acciones prácticas en mi vida, que tiene que ver con amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, y amar a aquellos que aún no lo conocen, que nos libre del orgullo, de la soberbia y de la autogratificación, y que nos pueda dar un corazón humilde y sencillo para haber recibido esta exhortación. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor los bendiga.